Hello, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Cartas Artísticas, el podcast. Yo soy Lala Ren y hoy vamos a estar platicando un poquito sobre crear en silencio. La otra vez me dieron muchas ganas de pintar, a veces me dan ganas de pintar y aunque no tengo conocimiento técnico, ni nunca he tomado clases, ni nada por el estilo, es algo que disfruto hacer, o sea, genuinamente me gusta mucho estar como con la brocha, me gusta mucho las pinturas, los dibujos, no sé, simplemente como que es parte de un ritual como para alimentar mi vasito creativo. Y en esta ocasión me dispuse a hacerlo en silencio. ¿Qué significa crear en silencio? O sea, hacer cualquier cosa, cualquier actividad creativa sin ruido de ningún tipo, sin estar viendo videos, sin estar escuchando música, sin estar escuchando un podcast, sin estar como en dos cosas a la vez. Que siento que últimamente como que tenemos tanta información y tanto acceso a veces como a herramientas y redes sociales y contenido que, que ya se nos está olvidando esta parte en la que no necesitábamos de dirigir nuestra mente o nuestra mirada o nuestra atención hacia otro lugar más que a lo que está sucediendo en ese momento. Entonces me puse a pintar y dije, lo voy a hacer en completo silencio. Uf, qué rico. Y justo por eso se los quería compartir, porque al hacer esto, como que hacerlo en conciencia, crear algo en conciencia, me permitió darme cuenta de los beneficios. Y una de las primeras cosas que noté es que en cuanto yo estaba así como que con la brocha, o más bien el pincel, la brocha creo que es de las paredes, ¿no? Con el pincel estaba pintando así, muchas ideas vinieron a mi mente. O sea, vinieron un montón de ideas que dije, wow, un momento, o sea, esto debería de hacerlo más seguido. Y no conforme eso, otras cosas que ya venía como que dándole vueltas a situaciones, a cómo hacer ciertas cosas o de qué forma las quería hacer, qué quería hacer, qué no. Todas como estas interrogantes que yo venía formulando en mi cabeza, como que les empecé a encontrar solución súper rápido. Y eso de verdad que fue súper mágico. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de todo esto, dije, tengo que hablar de esto en el podcast, porque creo que de verdad se nos está olvidando concentrarnos en una cosa a la vez. De repente creo que hubo un tiempo en el que se puso como de modita el multitask, que sí, a veces es funcional, a veces es necesario, porque te ahorras tiempo. No vamos a entrar en la calidad de las cosas, pero sí siento que también son como que se nos fue olvidando soltar el multitask, como que ya está y como que si no lo hacemos de esa forma, sentimos que no somos buenos en algo o estamos desperdiciando el tiempo o vamos súper lentos y la realidad es que así no es como funcionamos como naturalmente. Creo que una de las cosas que más me han ayudado a mí, por ejemplo, a combatir ansiedad, es este concepto de mindfulness, que es, hay muchas técnicas y herramientas, pero básicamente es concentrarte y dirigir tu atención, toda tu atención al aquí y al ahora. Y yo cada vez que estoy teniendo como un episodio de ansiedad, porque a ver, la ansiedad se formula con pensamientos, porque nuestra mente empieza a volar a otras partes y a otras realidades que no son estas, se empieza a formular escenarios hipotéticos
Pero lo que pasa entre nuestro cuerpo y nuestra mente es que nuestra mente comienza a construir todos estos escenarios falsos, o nuestra imaginación, nuestra mente. Y nuestro cuerpo comienza a sentirlos, comienza a sentir esos escenarios falsos. Luego comienza a sentir el enojo, el miedo, la frustración y todo. Y yo, por ejemplo, ahora que me observo mucho más, y aparte también diagnósticos médicos me lo han dicho, yo todo lo empiezo a sentir en el estómago. Entonces, en cuanto yo empiezo a sentir el estómago raro, yo ya sé que estoy entrando en ansiedad, y entonces me observo y digo, ok, ¿qué está pasando? Y entonces empiezo a ver el escenario que mi mente me está como construyendo y me paro y digo, aquí y ahora. Y entonces empiezo a dirigir toda mi concentración, mi intención y mi energía, que al final del día nuestra energía es nuestro poder. Entonces todo mi poder lo empiezo a dirigir como hacia mí y hacia el momento que estoy viviendo en ese instante. O sea, si estoy en una mesa, comienzo a tocar la mesa, o comienzo a observar como que, no sé, el vaso, la persona que va pasando, el perrito, no sé qué, y me empiezo a llevar a mi mente a ese momento. Y a mí me ha funcionado muy bien. La verdad es que sí noto mejorías en mi ansiedad. Y este concepto de mindfulness para mí ha sido una técnica, una herramienta de mucho valor. Y eso creo que es lo mismo que me da el crear en silencio. Crear en silencio yo ya lo catalogo como una herramienta mindfulness, porque te concentras tanto en ese instante, en lo que estás haciendo en ese instante. Yo, por ejemplo, empecé a ver la brocha, empecé a escucharla, empecé a ver exactamente las tonalidades de colores que yo estaba haciendo sin querer, a ver como que las líneas del dibujo, y permití a la parte subconsciente de mi cerebro o de mi mente sacar todo eso que traía en la cabeza, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, y cómo liberarlo. O sea, una de las cosas que a veces pasan en nuestra mente, no nos damos cuenta porque tenemos en realidad tenemos como 3 tipos de mente, que son la inconsciente, la consciente y la neutral. Y justamente una de las cosas que a veces nos cuestan trabajo como humanos es acceder a nuestra mente inconsciente o subconsciente. Y esta mente es la que a veces trae como patrones que no nos damos cuenta, rasgos de nuestra personalidad que no identificamos de forma consciente, pero que ahí están y que se presentan en ciertos momentos, ¿no? Ideas que no son ciertas. Entonces como que yo empecé también a notar que mi mente como que se descargó de toda esta información, porque además de todo estamos rodeados y bombardeados de información constantemente en todos lados. O sea, si salimos a la calle está el mega espectacular con el anuncio de tal refresco. Si entramos a Instagram o a cualquier red social, está lo que subió fulanito, fulanita, está la publicidad de no sé qué negocio, está... y luego otra que me encanta y a la vez no, es como toda esta ola de personas compartiendo también información que a veces son como muy invasivas en la forma de comunicarlo, como de tienes que hacer esto si quieres ganar más dinero, y es como, o sea, se me hace como algo agresivo. A mí particularmente cuando veo videos de ese estilo, no los veo, o sea, les doy para arriba o para un lado dependiendo de la red social,
Pero al final del día, aunque yo lo scrollé y lo pasé, ya recibí esa señal, ¿no? Que nuestro cerebro como que funciona con señales cognitivas, o sea, como que toma esas señales y las construye y crea su realidad. Entonces, como constantemente estamos bombardeados de información, una es falsa, otra no es falsa, otra es ilusoria, o sea, información de todo tipo, también nuestra mente necesita ese descanso de esa información a la que constantemente está expuesta, porque es en el mundo en el que vivimos, o sea, no se trata de pelear con la publicidad o la mercadotecnia o la gente que hace contenido, no, para nada, o sea, se trata de, ok, este es el mundo y esta es la realidad que estoy viviendo, esta es la época en la que estoy viviendo, ¿qué puedo hacer por mí para llevármela más leve, ¿no? Como para darme un descanso, darle un descanso a mi mente y a mi cerebro de todos los estímulos que está recibiendo, que muchos de esos estímulos son como la dopamina inmediata, que después se convierte en una adicción, o sea, esa dopamina de 5 minutos que se convierte en 1 hora y 2 horas y 3 horas y luego en todo el día y luego ya no le pones atención a fulanito con quien estás comiendo porque estás scrolleando. Todos estos estímulos a los que estamos sometidos, a veces también necesitamos como que apagar el ruido del mundo y decir, uff, descanso, qué rico. Yo creo que esa es una de las cosas por las cuales me he enamorado también de la lectura, porque al leer yo he descubierto que como que apago el mundo. O sea, yo me siento, empiezo a leer y es como de yo no estoy prestando atención a el podcast, a la música, al vecino, al nada. Estoy conmigo en una historia, ¿no? Que al final del día también es un estímulo, pero creo que es un estímulo más pasivo. Y esta actividad de tomar un hobby, tomar algo que te llama la atención y que a lo mejor no te das el tiempo de hacerlo y concentrarte únicamente en ello, en regalarte ese silencio del mundo, el regalarte ese espacio, porque al momento en que tú empiezas a crear y a prestar atención a eso, estás creando un espacio para ti, para nutrir tu creatividad, para nutrirte a ti y tu alma, que todos somos seres creativos. Entonces todos, desarrollado o no desarrollado, tenemos este síntoma de creatividad. Entonces, regalarte como ese espacio, ese contenedor, ese tiempo, ese momento, dedicarte esa energía, tu propia energía a ti y no estársela dedicando a fulanito que subió una historia o perenganito que subió un TikTok o la no sé qué marca que hizo no sé qué cosa. Todo eso son también fugas energéticas. Entonces, sí creo que es súper necesario, sobre todo personas que se dedican a la creatividad. Digo, yo creo que todos de alguna forma nos dedicamos a áreas creativas, no importa cuál sea nuestra profesión. Quizá unos tienen como profesión la creatividad, pero sí necesitamos regalarnos esos momentos, regalarnos esos espacios y crear lo que sea que para ti signifique crear en silencio. Es una nueva forma de meditar que yo he descubierto. Hace ratito estaba escuchando un podcast en donde una chica, una CEO de una aplicación de audiolibros, estaba diciendo, es que meditar es, voy a tratar como de parafrasear porque no me acuerdo exactamente de la cita, pero era como, meditar es
prestar atención a algo de manera consciente, una cosa así. Y dije, claro, o sea, justo es de lo que hoy quiero grabar el podcast y de lo que quiero platicar, porque sí, crear en silencio te permite convertir ese momento, ya no solo de todo lo que acabo de decir, de que es para ti y es tu espacio y para nutrir tu creatividad y desarrollarla y tal, sino que también es este momento en el que meditas y meditar, digo, yo estoy y he estado muy clavada en la meditación, yo di clases de meditación, de hecho tengo unas meditaciones por ahí grabadas, y yo ya viví esa experiencia de sentarse en el mat, cerrar los ojos y estar meditando de muchas formas, porque hay diferentes formas de meditación. Y ahora que como que como que mi curiosidad y mi instinto me llevó a hacer esta actividad que les cuento, puedo decir, wow, o sea, sí, meditar y sentarte en el mat y tal, como comúnmente conocemos, sí es muy funcional. Y a mí particularmente me ha ayudado como a limpiar la mente, mi cerebro, y así, como que darme cuenta, de cosas que estaban ahí. Pero ya meditar como haciendo algo y creando algo, o sea, haciendo una actividad creativa, puede ser cocinar, puede ser pintar, puede ser cualquier cosa que a ti te llame la atención, se convierte también en una meditación en donde recibes información. O sea, yo lo veo de esa forma, ¿no? Como que cuando entramos como en ese espacio meditativo, creativo, comenzamos como a abrirnos a hacer un canal de información y de ideas que después podemos poner allá afuera. O sea, se puede ver como un negocio, se puede ver como un podcast, se puede ver como un post, un video que a lo mejor queremos compartir, o no sé, algún libro. O sea, nos damos también ese espacio de recibir nuevas ideas, de recibir información de nosotros mismos y de nuestra propia sabiduría, y eso es algo muy, muy rico, porque no solo descansas de estímulos externos, sino que comienzas a notarte a ti mismo, comienzas a escucharte a ti y todo lo que está en tu interior, toda esa creatividad que está dentro de ti la comienzas a escuchar. Y ese yo creo que es uno de los mejores regalos que nos podemos dar como personas, esa experiencia de ti. Y a lo mejor hay diferentes tipos de meditación, y cada meditación yo he notado que me sirve para cosas distintas. Y esta en particular se me hizo súper mágica porque a mí nadie nunca me dijo que eso pasaba. Simplemente como que literal fue mi intuición hacer esa actividad de esa forma ese día. Me lo permití, que eso ya es un gran paso, porque luego pasa que no nos estamos permitiendo hacer lo que realmente queremos hacer y lo que nuestro corazón nos está diciendo, dude, o sea, sé que tienes trabajo y tienes que cumplir con ciertas cosas, pero no te das cuenta que si no haces esto, que aparentemente no te va a generar tal cosa, te va a permitir en realidad llegar a aquello que estás intentando llegar, y va a ser más fácil para ti, ¿no? Entonces, como que darnos ese permiso de decir, no, sí, o sea, me voy a escuchar y voy a dedicar este tiempo, este espacio, y lo voy a crear para mí y para mi alma y para mi intuición y para mi creatividad, porque eso me llena, como alma nos llena,
porque repito, todos somos seres creativos. Entonces, por eso para mí fue muy importante poder compartirles esto y poder compartirles un poco de mi experiencia al descubrir esta nueva forma de meditación y de llenar también mi creatividad. Yo siempre le llamo como de mi vasito de creatividad, como que para mí es una forma de verlo que me sirve mucho también para describirlo. Y algo que también les quería compartir ya rápidamente para ir cerrando este video podcast es que este tipo de actividades, cuando nosotros nos damos como ese espacio de hacer algo que nos gusta y no porque lo tenemos que hacer y no con esa carga de responsabilidad y esa carga como de tiene que salir bien. Cuando hacemos una actividad que se aleja de eso, no solo desarrollamos y nutrimos nuestra creatividad, porque la creatividad es como un músculo, ¿no? Lo vamos ejercitando con diferentes acciones. Entonces, cuando hacemos esto, no solo estamos nutriendo y ejercitando nuestra creatividad, sino que además estamos evitando el entrar a bloqueos creativos. Que ya después quiero platicar en otro video podcast sobre los bloqueos creativos, porque pero hacer esto nos evita entrar a ese momento, ¿no? A ese espacio al que no queremos llegar, que es tener un bloqueo creativo y no poder avanzar en lo que estabas haciendo creativamente. Entonces, se los recomiendo mucho. Si aún no tienen una actividad que sepan que les gusta, les recomiendo indagar. Les recomiendo experimentar y seguir como esa intuición también de que si algo les llama la atención, y puede ser en cualquier lado, incluso a lo mejor viendo un video les llama la atención, no sé, recortar revistas o pintar algo, o por ejemplo a mí últimamente me ha llamado mucho la atención y espero pronto poder encontrar un espacio donde lo pueda hacer, es cómo hacen cerámica, ¿no? Cómo hacen tazas y cosas así. Y evidentemente es algo a lo que no pretendo dedicarme, por lo menos no ahora, no sé, en un futuro que pase, pero no sé, simplemente lo quiero hacer porque sí, porque me llama la atención, por disfrutar, por darme ese regalo de disfrutar algo que es súper válido y creo que muchas veces no nos otorgamos eso, no nos otorgamos un regalo como disfrutar. A veces a lo mejor pensamos que los regalos que nos podemos dar es, ay, me voy a comprar esa, no sé, esa ropa o ese computadora o ese lo que sea. Pero a veces los regalos también son muy sencillos, no tienen por qué ser ni siquiera algo muy grande. A veces los regalos que nos podemos dar son simplemente experiencias. Y pueden ser experiencias chiquitas, aparentemente, o experiencias grandes, ¿no? Pero a veces las experiencias grandes nos limitan un poco porque necesitamos más recursos para poder llegar a ellas. Pero a lo mejor no le estamos poniendo atención a aquellos regalos que realmente nos está pidiendo nuestra alma, como, dude, o sea, quiero ponerme a colorear algo, o sea, no te cuesta nada, ¿no? A lo mejor tú tienes colores en tu casa y puedes bajarte un dibujo de internet y colorear, no sé, o sea, que te va a costar, no sé, a lo mejor como 5 pesos ir a imprimir un dibujo. Y es un ejemplo, ¿no? Pero lo que trato de como ejemplificar es que a veces esos regalos que nos podemos dar
son muy simples y son más simples de lo que nuestra mente nos está diciendo de lo que tiene que ser o de lo que debe ser o cómo se ve un regalo o cómo se ve un autorregalo. Y es muy enriquecedor darse el regalo de disfrutar. Así que espero que les haya gustado este podcast, que les haya gustado el tema. Los invito a unirse a Cartas Artísticas, el blog letter que ustedes reciben directamente a su mail. Yo les escribo una carta semanalmente con alguna experiencia y temas de creatividad y evolución y desarrollo de creatividad, desarrollo personal, de bienestar creativo, así es como le llamo. Les voy a dejar el link en la descripción para que se unan. Es una suscripción que de verdad está muy divertido de repente recibir una carta de alguien con contenido de corazón y con contenido con intención, que es lo que me gusta mucho poder mandarles eso. Y pues nada, cuéntenme si tienen alguna actividad que les guste, qué les pareció este tema, qué temas a lo mejor les gustaría que estemos hablando. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, me ayudaría mucho. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video podcast. Chao.